John Cuji, no está. Durán Erika. Espinosa César. Hola. Matute Paul. Mendieta Luis. ¿Qué ha pasado hoy con la gente? Ochoa Marta. Ya se estaban conectando, profe Luis, creo que no sé si tiene que aceptarle. Me pidió el link. Matute, Mendieta. Durán. Profe, si nos escucha. Mendieta está. Ochoa está. Rojas José. Presente, profe. Está. Samaniego Mariana. Sí está. Schubert Joana. Presente, profe. Dominique. Presente, profe. Profe, recién... Venezuela Edgar, sí. Mendieta sí Presente, está. profe. Sí está, sí. Vamos a prender un momentito las cámaras, chicos, ya para verles a todos y luego ya saben, ¿no? Podemos Profe, disculpe, yo recién entré. Erika, sí te coloqué. Sí estás en lista. Ah, ya, muchas gracias. Espinosa también. Sí, ya estás. Gracias. Ya. Creo que... Ya, ok. Muy bien. Ya. No prendieron sus cámaras. Prendan todos, prendan. Muy bien. Mariana, José, ahí está José, Edgar. Ya. Ok, bien chicos, entonces vamos a dar inicio. Bueno, cerramos ya el día miércoles que tuvimos esta clase presencial, ¿no? Con el tema carbohidratos. Me gustaría, no sé qué, si es que tienen algo que, alguna duda para poder retroalimentar ahora. Yo muchas veces me quedo tranquila de alguna manera porque sé que parte de la información teórica que revisamos con ustedes, también ustedes la analizan desde el punto de vista químico con Isabel. Entonces, por ese lado, siempre podemos tener ese apoyo, ¿no? Desde la parte química. Sin embargo, sí es importante que ustedes me puedan decir de pronto cuáles son las dudas que tenemos o si hay algún tema que deberíamos tratar. No me preocupa que lo hagan, más bien si es que tienen dudas todavía, es importante, ¿no? Que no nos quedemos callados para que podamos continuar con los temas. Ya, porque hoy vamos a revisar proteínas. Ya, no sé si es que alguien tiene alguna duda, algo que no haya quedado claro que tengamos que repetir. ¿No? Todo creo que está claro. Ya, entonces eso quiere decir que al final de la sesión podría cargarles yo una lección para que puedan hacerla. ¿No es cierto? O ya ahí ya van a haber dudas.
¿Está todo claro? Yo creería que Hay que tener más dudas. Ya. A ver, dime un segundito. Hoy estoy en una compu nueva, entonces estoy medio como nueva aquí. A ver. Ok, vamos hacia el tema. Bien, vamos hoy a iniciar la revisión de los contenidos referentes a proteínas. ¿Ya? Hemos cerrado entonces carbohidratos. El siguiente nutriente que vamos a revisar es las proteínas. Ya, estas macromoléculas, macronutrientes que están formados igual por carbono, hidrógeno, oxígeno, pero en el caso de las proteínas, químicamente ustedes también debieron haber revisado ya que estas son los únicos nutrientes que tienen dentro de su composición molécula de nitrógeno. Ya es por eso que el consumo de este tipo de macronutriente tiene que ser minoritario. Si bien, acuérdense ustedes, cuando hicimos revisión del tipo de aporte que nos daban las proteínas, la principal función que tienen las proteínas es la de ofrecernos o de ayudarnos en el proceso de formación de tejidos, de estructuras, ¿no es cierto? Recuerden cuál era el nombre del aporte que le dábamos a las proteínas. A ver, voy a preguntar. César Espinosa, si nos ayudas, ¿cuál era el tipo de aporte que nos daban las proteínas? ¿Cómo se llamaba este tipo de aporte? las proteínas o Decíamos que los macronutrientes eran energéticos, pero que en el caso de las proteínas constituían el aporte. ¿Qué tipo de aporte al organismo? ¿Qué función principal tenían estas? plástico. El aporte es plástico, un aporte regulador y un aporte de reserva. Bueno, reserva casi no. Las proteínas casi no las tenemos como almacenamiento de reserva porque no nos generan energía posterior. O sea, no es que yo almaceno proteínas. Eso eran los carbohidratos, ¿no? Sí, exacto, esas sí se reservan. Ahora, en el caso de las proteínas, tú mencionaste que eran plásticas, nos daban ese aporte plástico. ¿Por qué es el aporte plástico? Porque nos ayudan a formar estructuras, ¿no es cierto?, a formar masa muscular, acompañadas, sí, de otros componentes, como el caso del calcio, ¿no es cierto?, que puede ser, el caso del hierro, son o nos ayudan en los procesos de formación de estructuras, ¿ya? Las proteínas están formadas por la unión de varios aminoácidos, ¿ya? Estos se unen mediante enlaces, ¿no es cierto? Las proteínas van a estar enlazadas de forma química y es por eso que nosotros podemos ir descomponiendo también las proteínas en sus formas más simples que van a ser los aminoácidos, ¿ya? En el caso de los aminoácidos, nosotros necesitamos o el cuerpo requiere de 9 aminoácidos que son esenciales. Los demás los puede sintetizar a partir del consumo de estos principales o de estos 9 aminoácidos esenciales. ¿Ya? ¿Cuáles son las funciones entonces, además de ser plásticas, de ser formadores de estructuras? Van a ser importantes en el crecimiento. En el caso de las grasas y los carbohidratos no van a poder sustituir, ¿ya? ¿Por qué? Porque la proteína contiene nitrógeno, que es importante en la formación de estructuras, ¿ya? Entonces, no hay dieta en la que yo pueda obviar el consumo de proteínas, porque si no, mi cuerpo no funcionaría correctamente. Ahora vamos a ver, obviamente, que existe el consumo de proteínas del tipo animal y del tipo vegetal, y cómo podemos ir nosotros mezclándolas o incorporándolas en nuestra alimentación para que me brinden los aminoácidos que necesito, ¿ya? Son materia prima para la formación también de jugos digestivos, de hormonas, de proteínas plasmáticas, de la hemoglobina, que es la sangre, de la formación o la asimilación de ciertas vitaminas y de la formación de enzimas.
Cuando nosotros hablemos de enzimas y de hormonas, estamos haciendo referencia a proteínas o a enlaces de proteínas que se encuentran o que necesitamos nosotros en nuestro organismo. Por ejemplo, ahora que pasamos ya el tema de hidratos de carbono, mencionamos, ¿no es cierto?, que para yo poder asimilar o metabolizar los hidratos de carbono, necesitaba de la insulina, ¿verdad? La insulina es considerada una hormona, ¿ya? Que se va a formar obviamente a partir del consumo de las proteínas en este caso. Entonces, cuando yo hablo de hormonas, hablo de enzimas, estoy hablando de enlaces o de componentes de la proteína que van a dar paso a la formación de estos productos tan importantes en el metabolismo del organismo, ¿sí? Forma jugos digestivos, eso también es súper importante hacer énfasis, porque cuando hablamos nosotros de formación de tejidos, no solamente estamos hablando de músculos, ¿no es cierto? O estructuras como huesos o la musculatura como tal, sino también de ciertos componentes de los procesos nutritivos, como el caso de los jugos digestivos. Además de eso, van a funcionar también como amortiguadores, ayudando a mantener la reacción de diversos medios, como el caso del plasma. Las proteínas, si bien es cierto, nos aportan 4 kilocalorías de energía por cada gramo que se ingiere, ¿ya? Estas van a tener la función principal de ser plásticas. También actúan como catalizadores biológicos. ¿Qué quiere decir catalizadores? Que son componentes esenciales en ciertas reacciones químicas que realiza el organismo. Es por eso que reconocemos aquí también al grupo de las enzimas que justamente hacen este trabajo. ¿Ya? Barbarita me está escribiendo, pero está dentro del grupo. Bárbara, a ver, denme un segundo para ver si está. Sí, profe, ¿Ya? buenos días. Es que tengo un problema con mi audio en mi computadora y no me pude conectar. Ok. Ya, entonces, bueno, ya estamos dentro ya de la clase. Ok, ya luego revisamos el tema Sí, de la profe. asistencia. No estoy segura si le puse la asistencia o no. Ok, regresamos entonces. Recuerden, cuando hablamos de hormonas, ¿no es cierto? Los componentes de las proteínas. Cuando hablamos de enzimas, también partes catalizadores que se forman a partir del consumo de proteína y que son importantes en ciertos procesos y reacciones químicas que realiza el organismo. También va a servirnos como transporte de gases, en el caso del oxígeno, el dióxido de carbono, en la sangre, ¿sí? O sea, funciona también, las proteínas son importantes en la formación de hemoglobina y también para el transporte de estos gases dentro de la sangre. Actúa como defensa, ya los anticuerpos son proteínas de defensa natural contra infecciones o agentes extraños. Permiten el movimiento celular a través de la miosina y la actina, que son proteínas que nos ayudan a la contracción muscular. Y finalmente, nos ayudan también en la resistencia. El colágeno, de hecho, es la proteína más popular, podríamos decir, de conocimiento de nosotros, que nos ayudan a generar esos tejidos de sostén. ¿Qué quiere decir? Que me ayudan a dar esa fuerza a los tejidos. ¿Ya? Por eso es que, de hecho, los abuelitos, ¿no es cierto?, cuando ya llegan a una edad avanzada, tienen, sobre todo las mujeres, nos pasa mucho que tenemos que consumir colágeno, ¿no es cierto?, para evitar la pérdida muscular, ¿ya? Entonces, son algunas de las funciones que tiene la proteína. Siempre hacemos referencia a que la principal función va a ser la de formar tejidos y estructuras. Posterior a eso, obviamente, vamos a utilizar la energía de esta proteína, pero no va a ser la función principal que ésta tenga en el organismo, como es el caso de los carbohidratos, que vimos que este sí tiene como función principal el de aportarnos o de generar la energía. Y es por eso que el consumo del carbohidrato es del 55 al 60%, y en el caso de la proteína vamos a necesitar entre un 12 a un 15%, ¿ya? Al tener el nitrógeno, si yo consumo un exceso, puedo provocar ya que el organismo tenga que eliminar o descomponer este nitrógeno, y ahí vienen algunos problemas que ya veremos más adelante. ¿Ok? Hasta ahorita, preguntas. ¿No? Bien. Las proteínas que tienen colágeno, ¿cuáles ¿Ya? pueden ser? Aquí vemos algunos productos con mayor aporte de proteína. ¿Ya? Todos estos productos que vemos aquí están por 100 gramos. Recuerden que
como recomendación general, siempre les decía que es importante manejarnos con la referencia de los 100 gramos cuando hablemos de productos y su composición, para poder de esta manera tener un punto de referencia, ¿no es cierto? Y poder lograr el cálculo ya más adelante calórico, nutricional, y obviamente elegir los productos, ¿no es cierto?, que sean fuente de los nutrientes que estemos buscando. Ya, entonces, sabemos que en el caso de la carne vacuna es una de las carnes que mayor cantidad de proteína tiene dentro de su composición. Vamos a ver la mayoría de los productos cárnicos, que son la fuente de proteína animal más importante, no tienen dentro de su composición hidrato de carbono, ¿sí? Cuando están los productos, obviamente, en su estado natural. Y así es que yo, por ejemplo, les añado un rebozado para una fritura o les voy a trabajar en una salsa que tenga un aporte de hidrato de carbono, obviamente ahí su valor calórico y nutricional cambiará. Pero por sí sola, la carne no desarrolla o no tiene dentro de su composición hidrato de carbono. Como ustedes se fijan aquí en estas columnas, tenemos la cantidad de calorías por cada 100 gramos, la cantidad de proteína y de grasa nada más, porque no vamos a encontrar hidrato de carbono en cantidades importantes, ¿ya? Sobre todo en el caso de los lácteos y los huevos. Aquí sí encontramos hidrato de carbono, pero no es una cantidad como para poder ser considerada un alimento fuente de, ¿ya? Entonces, vemos aquí que la carne vacuna, por ejemplo, tiene bastante cantidad, ¿no es cierto?, de proteína. Vemos que el pollo también presenta una cantidad grande de proteína, ¿ya? Más o menos nosotros tenemos por cada 100 gramos, para que un alimento sea fuente de proteína, tiene entre un 20 a un 25% de proteína para que este sea considerado una fuente, ¿sí? Por ejemplo, si es que yo elijo productos fuente de proteína dentro de mi dieta, tendré que considerar en primera instancia a los productos de origen animal, ¿no es cierto?, carnes en general. Posterior a eso, yo consideraré a los huevos, consideraré a los lácteos también, porque estos, si bien es cierto, van a contener por cada 100 gramos alta cantidad de proteína también. Algunos incluso vemos aquí que por un tema de tratamiento industrializado, porque se separan, ¿no es cierto?, los componentes que tenemos en los lácteos, pueden desarrollar mayor contenido incluso de proteína, ¿sí? Entonces, podemos ver algunas opciones aquí. Ahora, también hay que considerar, y algo que hay que cuidar muchísimo cuando hacemos ingesta de productos proteicos, es que la cantidad de grasa no sea alta, porque esto puede provocar, ¿no es cierto?, que yo esté consumiendo mucha cantidad de grasa por arriba de mi recomendación. Vemos, por ejemplo, en el caso de la carne de cerdo aquí, el tocino, que tiene solamente 3 gramos de proteína en cada 100, pero tiene 85 gramos de grasa por cada 100 gramos. Entonces estamos frente a un producto que no es una fuente de proteína, sino va a ser una fuente de grasa. Entonces, el problema que tenemos muchas veces con la elección de nuestras proteínas dentro de las dietas es que elegimos productos que tienen grandes cantidades de grasa y eso puede ser perjudicial. Entonces, cuando yo elija los productos con mayor aporte de proteína, tengo que cuidar, ¿no es cierto?, el aporte de grasa también, para que pueda existir ese equilibrio y esa recomendación, ¿no es cierto?, de consumo. Bien, en el caso de los aminoácidos que hemos hablado, ¿no es cierto?, que son las pequeñas partes en las que se descomponen las proteínas. Nosotros nuestro cuerpo necesita los aminoácidos esenciales, ¿ya? Que se deben incorporar en la dieta. Y en el caso de los no esenciales, se pueden sintetizar, obviamente en el organismo, el metabolismo los puede producir, siempre y cuando exista una ingesta, ¿no es cierto?, recomendable de estos aminoácidos esenciales o los aminoácidos completos que necesita mi organismo. Sí, recuerden, yo quiero que ustedes me digan, porque siempre voy como que haciendo una comparación, ¿en qué se dividían los hidratos de carbono? A ver si nos ayuda Erika. ¿En qué se dividen los hidratos de carbono? ¿Qué moléculas forman los hidratos de carbono? Prende tu micrófono. Hidrógeno, sí, perdón, profe. Hidrógeno, carbono
Oxígeno. Esa es la composición química. Pero ¿qué pasaba? Hicimos la clasificación de hidratos simples y compuestos. ¿Cuál es la molécula más chiquitita en la que se descompone el hidrato de carbono? Mm, ¿Cómo ingresa a la sangre? ¿En forma de qué? De azúcar. Ya, del azúcar. ¿Cómo se descompone? ¿Cuál es la molécula más pequeña de este azúcar? La Glucosa. glucosa, exacto. Recuerden, al margen de cómo ingresa el hidrato de carbono a mi organismo, sea este simple o compuesto, en la sangre va a ingresar como glucosa. Es la molécula más simple de los hidratos de carbono. Al final, todo hidrato de carbono se transforma en moléculas más simples para ingresar en sangre, que es la glucosa. A partir de eso empieza a generar energía. Ya, recuerden siempre, los hidratos de carbono se descomponen ¿en qué? En glucosa. En el caso de las proteínas, ¿en qué se van a descomponer? En aminoácidos, ¿sí? O sea, cuando empieza la ruptura de las proteínas, una vez que yo la cocino, una vez que yo la consumí, mi cuerpo empieza a hacer el proceso de descomposición de la proteína, la descompone en moléculas más simples que son llamadas aminoácidos. Mi organismo necesita 9, que son los esenciales, ¿ya? Yo de los alimentos tengo que consumir esos 9 aminoácidos. Esos 9 aminoácidos se encuentran completitos en las proteínas de origen animal. Y en las proteínas de origen vegetal se encuentran en forma incompleta. Es por eso que vamos a ver más adelante cómo puedo yo combinar las proteínas de tipo vegetal para que cuando ingresen al cuerpo me ofrezcan o me otorguen todos esos aminoácidos que yo necesito. ¿Ya? ¿Estamos claros? Gracias, Erika. Gracias, chicos. Quiero que esos resúmenes chiquititos que vamos haciendo no se olviden. Es súper fundamental que sepamos cómo es que ingresan, ¿no es cierto?, estos nutrientes a nuestro organismo, en qué se descomponen y cuáles son las partes útiles que nosotros tomamos de estos alimentos para la nutrición. Ok. Estos aminoácidos esenciales que vamos a mencionar aquí, no es necesario que ustedes se sepan de memoria estos aminoácidos, pero que sí los sepan reconocer. No es que yo les voy a tomar una pregunta que diga, díganme cuáles son todos los aminoácidos esenciales, no. Pero si es que ustedes lo saben reconocer, entonces obviamente vamos a tener mucho más control sobre la información. Los aminoácidos esenciales son la fenilalanina, la leucina, la isoleucina, la lisina, la metionina, la treonina, el triptófano, que de pronto es el que más hemos escuchado, la valina, y durante la infancia y la adolescencia vamos a necesitar en mayores cantidades la arginina y la histidina, que son importantes justamente en el crecimiento, ¿sí? Entonces, estos son los aminoácidos esenciales. Por lo menos estos de aquí vamos a reconocerlos. Es importante que se familiaricen con estos términos y en el caso de los no esenciales, no es necesario que nos aprendamos todos, pero que sí aprendamos a reconocerlos, ¿ok? Recuerden que estos no esenciales son los que nuestro cuerpo sintetiza o forma a partir del consumo de los aminoácidos esenciales. Cada uno de estos aminoácidos van a tener una función importante dentro de nuestro proceso metabólico. El organismo necesita para diferentes funciones, ¿ya? No vamos a profundizar tal vez en qué función cumple cada uno de esos, pero desde el punto de vista nutricional a nosotros nos interesa saber que en un proceso de alimentación, en un proceso nutritivo, yo necesito hacer consumo de los aminoácidos esenciales y que estos los voy a encontrar, ¿no es cierto?, en todos los productos de origen animal completitos, ¿ya? Y que cuando yo tengo una dieta alternativa, vegetariana o vegana, y necesito cumplir con este requerimiento, tendré que hacer una mezcla o tendré que identificar los alimentos, ¿no es cierto?, que tienen estas fuentes de aminoácidos para poder incorporarlos o mezclarlos en la alimentación. ¿Clarísimos con esto? Ya les veo, algunos nomás que están con las cámaras encendidas, no sé, ¿tenemos alguna pregunta hasta aquí? Ojo, no, yo les voy haciendo preguntas, tienen que estar pilas para que enciendan sus cámaras o sus micrófonos y respondamos, ¿ya? Sí, profe. Ok. Prácticamente todos terminan en IA, ¿no?
Todos terminan en la INA, sí. Por ahí puede ser un poco más fácil el aprendernos, ¿no es cierto? Sí, todos tienen esa terminación. ¿Ya? Ok. Bien, continuamos entonces. ¿No tenemos preguntas? Hasta aquí. Bueno, sí, profe, si puede repetir una parte de los aminoácidos esenciales y no esenciales. ¿Cuál era la diferencia entre ellos dos? Ya. En el caso de los aminoácidos esenciales, son súper importantes, que son 9, los que contamos aquí. Estos 9 aminoácidos van a ser súper importantes en los procesos formativos. Recuerden que las proteínas tienen la función de ser estructurales, forman tejidos. Entonces, obviamente, todos estos aminoácidos van a tener una función importante en estos procesos. Si yo no consumo uno de estos, posiblemente voy a tener, ¿no es cierto?, déficits o voy a tener problemas con la producción, yo qué sé, de ciertos componentes nutricionales, o voy a tener fallas en algunos procesos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no estoy consumiendo estos 9 aminoácidos que son esenciales, ¿ya? ¿Qué pasa con los no esenciales? No es que dejan de ser importantes, sino que el cuerpo es capaz de producirlos o sintetizarlos cuando yo consumo todos los aminoácidos esenciales, ¿ya? Entonces, por eso es que diferenciamos estos dos grupos. No porque los unos sean más importantes que los otros, no, sino porque al consumir los aminoácidos esenciales, mi cuerpo es capaz de producir los no esenciales, que también son importantes, pero que no los voy a tomar en la alimentación, sino se van a formar gracias al consumo de los aminoácidos esenciales. Ya todos obviamente van a ser importantes, pero en un sistema de alimentación yo necesito incorporar los 9 aminoácidos esenciales que mi organismo necesita para cumplir con las funciones que tiene la proteína, que son prácticamente las funciones estructurales. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe, gracias. Sí, ¿Ya? profe. Gracias. Ok, Joana. Ya, por ahí creo que alguien iba a preguntar algo más, ¿no? Y todo esto encontramos en la proteína. Todo esto. Todos estos aminoácidos encontramos en los productos fuentes de proteína. En el caso de los esenciales, ¿no es cierto? De todos los esenciales, los encontramos sobre todo en las proteínas de origen animal. Las proteínas de origen animal van a tener todos los 9 aminoácidos dentro de su composición. Ya cuando se descompone esta proteína animal, me va a aportar todos estos 9 aminoácidos. Ya, cuando yo consumo proteínas de origen vegetal, yo no encuentro todos los aminoácidos en el mismo producto. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Empezar a mezclar. Empiezo a mezclar ciertos alimentos, entonces ahí es cuando yo voy a poder ingerir o recibir todos los aminoácidos. Ya, si es que yo me como un pedazo de carne solo, ¿sí? Sin ningún tipo de salsa, ningún producto, simplemente cocida, yo estoy asimilando los 9 aminoácidos, ¿no es cierto?, que necesita mi organismo. Pero si yo me consumo, por ejemplo, una porción de porotos, que es una fuente de proteína vegetal también, tal vez en esos porotos yo no voy a tener los 9 aminoácidos, sino simplemente voy a tener 5. Ya, entonces, ¿qué pasa? Voy a tener que incorporar otro alimento junto con esos porotos. ¿Para qué? Para poder cumplir con todos los que mi cuerpo, ¿no es cierto?, requiere o necesita para la formación de la estructura. ¿Ya? Estamos hasta ahí. Y otra última pregunta. ¿Y la preparación de la proteína tiene algún cambio con todo esto? Si bien es cierto, obviamente los procesos de desnaturalización y los procesos de descomposición van a cambiar la estructura y existe el proceso de coagulación de las proteínas, esta ruptura, ¿no es cierto?, de la proteína. Obviamente con los procesos de desnaturalización y cocción va a cambiar la estructura, pero lo que no tenemos es una pérdida nutricional de la proteína. O sea, si yo someto al alimento a un proceso de cocción, no voy a perder el contenido proteico que este tiene, ¿ok? Voy a transformar esa proteína, ¿sí? La voy a descomponer. Lo mismo pasa con los hidratos de carbono. Yo no pierdo el valor de la cantidad de hidrato de carbono o de proteína que tengo dentro del alimento. Cambio su estructura y la convierto en una molécula más simple, pero no pierdo el valor nutricional. La ventaja que tienen los macronutrientes sometidos a procesos de cocción o de desnaturalización es que no se pierde el valor nutricional de estos de aquí.
Lo que sí sucede con las vitaminas y los minerales, que en los procesos de cocción pueden perderse y esto vuelven al alimento menos nutricional, obviamente hacen que se pierda ese valor nutricional. Ya me gusta que hagan esas preguntas, me gusta verdaderamente que hagan esas preguntas porque es así como vamos entendiendo cómo funciona, ¿no? Entonces, si yo cocino un pedazo de carne de res, le someta al tipo de cocción que yo le someta, puede ser un grillado, puede ser un salteado, puede ser incluso solo un sellado, ¿no es cierto? Si me como un pedacito de lomo fino, por ejemplo. ¿Qué es lo que sucede cuando yo someto al alimento a diferentes temperaturas? Nosotros tenemos platos dentro de la cocina, ¿no es cierto?, donde la proteína, en este caso el lomo, ya hablemos del lomo fino, yo lo consumo sin ningún proceso de cocción, lo que pasa con el carpaccio o pasa con algunos mariscos, pescados en preparaciones como, yo qué sé, sushi, ceviches y todo esto, ¿no es cierto? Todos hemos identificado por lo menos un producto o una receta en donde yo tengo a la proteína, ¿no es cierto?, a la que no le doy ningún tipo de tratamiento de cocción, ¿ya? Pero sí le doy un tratamiento de desnaturalización. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo someto a la proteína a un medio muy salino o a un medio muy ácido, ¿qué pasa? Empieza esa ruptura, ya ese cambio en la composición de la proteína, que ahí entendemos la parte química cómo es, ¿no es cierto? La Isa ya nos debió haber explicado cómo sucede. Yo tengo un cambio en la proteína, en la estructura como tal, ¿sí? Se empieza a descomponer y a formar aminoácidos, pero yo no estoy perdiendo valor nutricional de la proteína. No se pierde el valor nutricional por los procesos de cocción o de desnaturalización. Ya cambia la estructura, pero no se pierde valor nutricional. Lo mismo pasa con los hidratos de carbono. Yo someto, ¿no es cierto?, a cocción, y en la cocción o en el proceso de industrialización, yo cambio la estructura de los hidratos compuestos a simples, pero no pierdo el valor del hidrato de carbono o en este caso de la proteína, ¿no es cierto?, al someterlos a estos procesos. Lo que sí se pierde es valor nutricional relacionado con las vitaminas y los minerales, que estos sí son súper sensibles a los procesos térmicos y a los procesos de desnaturalización. Pero el valor nutricional no lo voy a perder, ¿ok? Eso sí que quede bastante claro cuando hagamos eh, nuestro cálculo calórico. Sí, se va a ser súper importante el que yo siempre considere estos valores en gramos, obviamente, dentro de la composición de los macronutrientes como tal, ¿ok? Bien, sí, estamos claros, ¿no? No sé si por ahí tenemos Sí, una pregunta más. gracias, profe. Ok, ya. Eh, La calidad de la proteína va a depender de su contenido de aminoácidos esenciales. Es aquí también que aparece otro término que vamos nosotros a manejar mucho cuando hablemos de proteínas animales y vegetales. ¿Por qué? Porque las proteínas animales que ya mencionamos que tienen o que dentro de su composición tienen todos los aminoácidos esenciales, son llamadas proteínas de alto valor biológico. ¿Sí? Llamamos proteínas de alto valor biológico porque justamente tienen todos los aminoácidos esenciales. Ya es una proteína de alta calidad. Eso no quiere decir que las proteínas de origen vegetal sean proteínas malas, no. Lo que básicamente al no tener los aminoácidos completos, ¿no es cierto?, se transforman en proteínas incompletas y que no tienen un valor biológico alto. ¿Ya? Entonces, es importante también manejar esta terminología. En el caso de las proteínas con valor biológico alto, ¿no es cierto?, podemos mencionar, eh, obviamente desde la alimentación más básica que tenemos nosotros, y es por eso que es tan importante, ¿no es cierto?, el consumo de la leche materna, porque aquí vamos nosotros, o en primera instancia, los niños van a recibir todos los aminoácidos que necesitan porque están en crecimiento en cantidades altísimas, ¿ya? Y es lo que nos ofrece la leche materna. Luego de eso, igual mencionamos los huevos, todas las proteínas que provienen de la carne, ¿no es cierto? Y de los pescados. También podemos mencionar los lácteos que tienen o que son una fuente de proteína. Se consideran que las proteínas de origen animal son mucho más nutritivas y completas que las de origen vegetal, que estas van a ser incompletas por tener, ¿no es cierto?, los aminoácidos no en su totalidad.
¿Qué debo hacer entonces yo? Y aquí es, esto es súper importante cuando yo trabajo con las proteínas vegetales, que simplemente para yo poderlas complementar y que mi organismo pueda beneficiarse de los aminoácidos que necesito, ¿no es cierto? Tengo que hacer una mezcla. Por ejemplo, yo consumo cualquier tipo de legumbre, sobre todo legumbres secas como porotos, alberjas, garbanzo, lenteja, la soya, ¿no es cierto? Estos son leguminosas que para que se completen en mi alimentación es importante mezclarlas, por ejemplo, con un cereal o con un fruto seco. Si yo consumo, por ejemplo, lentejas con arroz, voy a estar asimilando los aminoácidos que necesito. ¿Sí? Hay algunos productos también que existen en el mercado que pueden ayudarnos a mejorar la calidad de estas proteínas, como por ejemplo las leches que se obtienen de los cereales, que en realidad no deberían llamarse leches, porque la leche es lo que proviene de los mamíferos, ¿no? Como las vacas y todos estos animales que también nos ofrecen leches. Pero estas leches que son llamadas leches vegetales nos pueden ayudar o nos facilitan la absorción de los aminoácidos que muchas veces están presentes en legumbres, ¿ya? Entonces, recuerden que para que las proteínas vegetales se completen, yo debería siempre incorporar en el consumo de esta, en el caso de las legumbres, un producto cereal o un fruto seco. De esa manera yo voy a ir asimilando estos aminoácidos de manera completa en mi alimentación. Al mismo tiempo que consumí el frijol, que consumí el garbanzo, que consumí la lenteja, voy a consumir algún tipo de cereal o fruto seco para poder incorporar al organismo todos estos aminoácidos que necesita. ¿Ya? O sea, ¿Dudas? una una hamburguesa de lenteja está bien complementada por el pan. Está bien complementada con el pan y sobre todo ahí si tú incluso incorporas, por ejemplo, una salsa en base a maní, ya estarías ayudándole mucho más a la proteína vegetal, que en este caso sería la lenteja, a que pueda ofrecernos, ¿no es cierto?, todos los aminoácidos. Tal vez en la lenteja, en la hamburguesa de lenteja, tú tienes 6 de los aminoácidos que se necesitan en el organismo. Al complementarle tú con el cereal, que en este caso sería el pan, y algún tipo de fruto seco, entonces estaríamos nosotros complementando esta proteína, haciéndola obviamente mucho más completa, y de esa manera podemos llevar una alimentación vegetariana, por ejemplo, bastante balanceada y adecuada, donde exista un consumo, ¿no es cierto?, responsable de la proteína. Uno de los mayores problemas que tenemos con estas dietas vegetarianas es que muchas veces no se llevan de forma correcta. No hay un seguimiento, no hay un control de un experto que diga, a ver, tenemos que consumir así y así y así. ¿Qué es lo que hace el vegetariano que no está educado? Simplemente reemplaza la carne por un producto, ¿no es cierto?, que quizás tenga incluso características de sabor similares. Ya solamente reemplazo la carne, pero no es así. Cuando yo quiero llevar una dieta vegetariana responsable, tengo que saber qué alimentos son los que tengo que complementar para poder recibir, ¿no es cierto?, esos aminoácidos completos, más no solo reemplazar la carne, ¿ya? ¿Claro? ¿Dudas? 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 Sí, muy claro. Ya. Hoy en día las dietas vegetarianas realmente favorecen, son bastante recomendables, sobre todo estas dietas lácteo-vegetarianas o las dietas ovo-vegetarianas, donde se incluyen productos proteicos como la leche y los huevos, porque al dejar de consumir productos cárnicos, mejoran muchísimo los perfiles lipídicos, los perfiles incluso de asimilación de glucosa, de azúcar en sangre, bajamos de peso de manera más rápida, porque en la mayoría de los productos cárnicos nosotros tenemos incluidas muchas grasas también. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es lo que muchas veces ocasiona ese sobrepeso en muchas personas, o niveles incluso de colesterol, de triglicéridos altos, es por el consumo de carne. Y sobre todo nuestra cultura también hace un consumo bastante interesante, o sea, grande de productos del vacuno, ¿sí? Entonces, la carne de res
si bien es una de las carnes que mayor contenido de proteína tiene, también tiene alto contenido de grasa. Entonces, al yo consumir grandes cantidades de este tipo de carne, no solamente estoy ingresando con proteína al organismo, sino también con grasa. ¿Sí? Y normalmente la grasa que yo encuentro en la carne de res es una grasa saturada, no es de forma natural, no, ojo, no estamos haciendo un cambio en la estructura, nada. De forma natural yo tengo grasas saturadas. Entonces, por eso es que muchas veces nos recomiendan bajar el consumo de productos de carnes rojas, como el caso de la res y el caso del cerdo. El cerdo, aunque ustedes no lo crean, dentro del grupo de las proteínas, es una también de las que más cantidad de proteína tiene y también tiene gran cantidad de grasa, pero solamente la parte del lomo fino, el guagua lomo, el solomillo que se llama, y el lomo falda, tienen cantidades menores de grasa. Ya, entonces sí se recomienda este tipo de carnes, por ejemplo, en dietas para bajar de peso, ¿ya? Porque es una carne que tiene poquita cantidad de grasa, entonces pueden consumirla. Y obviamente de ahí viene, por ejemplo, el pollo o las aves, ¿no es cierto?, que van a tener menor cantidad de grasa y que también tienen alto contenido de proteínas, ¿sí? Entonces, también más adelante tengo una diapositiva donde les voy a mostrar cuál es el problema que tenemos con el consumo excesivo de proteínas, ¿ya? Entonces, queda claro que cuando yo necesito en una dieta incorporar proteínas completas, ¿no es cierto? Y llevo una dieta vegetariana o no hago consumo de proteína de origen animal, tendría entonces que realizar estas mezclas, ya entre legumbres, cereales, frutos secos, siempre que exista presencia de estos, para que se pueda asimilar. Ahora, esto no quiere decir que, por ejemplo, en una comida, yo debo, en la misma hamburguesa de lenteja de la que mencionaba el compañero, ¿no es cierto? Voy a incorporar ahí mismo el cereal y ahí mismo el fruto seco. No, yo podría, por ejemplo, en toda mi comida y mi almuerzo, por ejemplo, en el primer paso, yo comer una sopa de lentejas. En el segundo paso, que es mi plato fuerte, voy a comer, no sé, una porción de algún tipo de cereal con vegetales. Y en el postre voy a incorporar, por ejemplo, un fruto seco. ¿Sí? Entonces, de esta manera yo estoy en una misma comida incorporando todos estos productos para completar la proteína, ¿ya? Y obviamente en el día también iré, ¿no es cierto?, distribuyendo estos productos para poder asimilar de mejor manera esa proteína que ingresa al cuerpo. Si yo sé que la soya es una legumbre, una leguminosa que tiene muchísima proteína, ¿ya? Porque dentro de las proteínas vegetales la soya es la que mayor cantidad de proteína tiene, pero lamentablemente esta proteína es incompleta, ¿ya? Si yo no la consumo con un cereal, con un fruto seco, es lo mismo que no estuviese consumiendo la proteína, ¿no es cierto? Porque no está completa, no me va a servir al 100%. Entonces yo necesito incorporar estos alimentos para que pueda completar la proteína y de esa manera se asimile correctamente o el cuerpo la utilice correctamente. ¿Ya? Profe, una pregunta. Claro, Luis, dime. En el caso del tempe, el tempe es a base de soya, pero había leído que es mucho mejor porque tiene un proceso de fermentación, entonces no sé qué tan benéfico es o en qué grado es benéfico. En dietas vegetarianas, normalmente, o veganas sobre todo, se está haciendo muchísimo consumo de productos fermentados o de productos que tienen, sí, sobre todo fermentados. Porque ¿qué pasa? Que en esos procesos de fermentación se desarrollan muchísimos aminoácidos, antioxidantes que son beneficiosos para los procesos nutritivos. Nos ayudan en la asimilación de los nutrientes macro, ¿sí? Como el caso de las proteínas. Entonces, ¿qué sucede? Que muchos de estos productos vegetarianos o veganos que hoy en día se procesan, se les incorpora o se les trabaja a partir de estos procesos de fermentación para mejorar su valor nutricional, ¿sí? Entonces, y, pues, si así tú no consumas el tempe que está fermentado, si tú consumes, por ejemplo, una carne de soya, ¿sí? Y le incorporaste, por ejemplo, un encurtido o le incorporaste un producto fermentado, estás mejorando la asimilación de esos nutrientes, porque le estás incorporando productos que nos van a ayudar en el proceso, ¿sí? Por ejemplo,
Ya sabemos nosotros y ustedes vieron en Cocina 1 lo que pasa con los procesos oxidativos. ¿Qué pasa con una manzana cuando la parto? ¿Qué pasa con una alcachofa cuando la parto y la dejo, ¿no es cierto?, a temperatura ambiente y sometido al oxígeno. ¿Qué pasa? Se oxidan con facilidad. ¿Ya? Entonces aquí entran, por ejemplo, en la industria, lo que hace es uso de antioxidantes que se encuentran en otros alimentos y los incorporan a los procesos industriales. ¿Para qué? Para que justamente se retrase esta oxidación y que los nutrientes puedan ingresar a mi cuerpo, ¿no es cierto?, a mi organismo completitos. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo esta manzana la consumí oxidada o le di un proceso de cocción? Ya no tengo nutrientes ahí. Si yo interrumpí ese proceso oxidativo, entonces con antioxidantes, ¿qué estoy haciendo? Favoreciendo esa asimilación de nutrientes porque estoy deteniendo el proceso oxidativo. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a tener asimilación de los nutrientes de mejor manera. Por eso es que en estas dietas vegetarianas o veganas, a la vez ausencia de ciertos productos o ciertos nutrientes, si yo adecuo a esta alimentación productos que tienen estos procesos fermentativos ¿no es cierto? ¿Qué estoy haciendo? Ayudándole al organismo a asimilar de mejor manera esos nutrientes, ¿sí? Entonces, es un poquito así como funciona. Habrán algunos productos que se les dé un tratamiento de fermentación o que incluso los colocan en salmuera, ¿ya? Y de esa manera mejoran la calidad de los procesos nutritivos, ¿ya? Es recomendadísimo en dietas. Ya les voy a compartir una presentación que tengo de vegetarianismo, aunque bueno, más adelante igual vamos a analizar el vegetarianismo, pero es interesante ver cómo existen alternativas al consumo, ¿no es cierto?, de productos cárnicos y que están mejorando y que incluso nos pueden ayudar, ¿no es cierto?, en procesos como el bajar de peso o llevar una alimentación mucho más adecuada. Incluso deportistas hoy en día están empleando dentro de su alimentación dietas vegetarianas o dietas, ¿no es cierto?, donde se baje el consumo de productos cárnicos y de esa manera mejoran los perfiles, sobre todo lipídicos, de azúcar, ¿sí? Y sobre todo van como que limpiando al organismo, porque imagínense lo que es, el cuerpo tiene que, todo el extra de nitrógeno que ingresa al cuerpo en las proteínas, tiene que eliminarlo de alguna manera. O sea, eso es lo que le cuesta más al organismo, eliminar estos componentes en el proceso ya digestivo. Ustedes revisaron revisaron, yo les puse esta presentación, este paper de cómo funciona el sistema digestivo. ¿Sí, no es cierto? Sí, creo. ¿Revisaron o no revisaron? Todavía. ¿No? No, la verdad no, profe, porque no se abría. Yo quería ver, pero no me permitía. Déjenme, les muestro cómo tienen que ingresar, que a veces no le hacen como que clic bien. Vamos a ver, denme un segundo. Y les doy el recesito, ¿ya? Igual con todos, si es que de pronto tienen un problema con la apertura de este documento, lo tienen en la guía también, ¿ya? Lo tienen en la guía. A ver. Ahí estamos en el aula de nutrición, ¿ya? Vamos a buscar ya Martita, verá. Estamos aquí. Ya, ustedes tienen que hacerle clic aquí donde dice ver, pero permitan que la manito se funque, porque si ponen aquí, si ven que está el cursor, no sale nada. Tienen que hacer clic aquí donde dice ver, donde le sale la manito. Si hacen clic ahí, les manda directamente al paper que teníamos que revisar, ¿ya? Este paper también está incluido dentro de su guía, justamente en el tema que dice sistema digestivo, ¿ya? Yo creo que esto con la lectura que hacemos aquí es suficiente para entender cómo funciona. Igual, cuando estamos revisando cada uno de los nutrientes, estamos haciendo referencia a cómo se absorben y cómo se digieren, ¿no es cierto?, en el organismo.
Ya empezamos con los hidratos de carbono que habíamos mencionado, que empieza el proceso de digestión o de descomposición desde la boca. En el caso de las proteínas, vamos a ver que empiezan a descomponerse más adelante, ¿ya? Estamos ahora sí claros, Martita, chicos, cómo ingresar a revisar la información, ¿ya? Ok, muy bien. Nos vamos a tomar unos 5 minutitos, ¿ya? Y regresamos. Ya son las 9:54 hasta las 10, máximo 10:05, ¿ya? Y regreso con ustedes para continuar. Profe.
Ok, chicos. Ya estamos aquí. Prendemos nuestras camaritas un segundo para ver si es que todos están listos ya. Gracias, Antonio. Gracias, Martita. César, Dianita, Dominique, Edgar, Me interesó un poco mal, pero aquí estoy. Ronnie, Mariana, Luis, Erika, José, Nicole, Javier, César, Paul está aprendiendo, creo. Eso, muchas gracias. Mariana, José. Ok. Por ahí nos hizo una pregunta. Mariana nos preguntó qué pasaba con cuando se pasa por un extractor las frutas. Se pierden los valores nutricionales, ¿sí? Respondimos que realmente cuando hay oxidación es cuando más pérdida de nutrientes tenemos. Mientras estos zumos de frutas o estos extractos de frutas se tomen enseguida, yo me puedo beneficiar del valor nutricional. Ya pasado el tiempo, se oxidan, se pierde muchísimo. O sea, a eso me voy con qué. Porque a veces no tiene mucho sentido que yo al niño le mande el lunch de las 6 de la mañana para que se tome a las 10 de la mañana el jugo natural, porque ¿qué pasa? Se pierde mucho en ese tiempo, ¿no es cierto? El valor de las nutricional de las frutas por el tema de la oxidación. Ya, entonces, es importante que más bien se consuman las frutas de manera natural. Si yo quiero trabajar estos zumos o extractos, me los tomo enseguida. No dejo que reposen mucho porque ahí voy a tener la mayor pérdida de nutrientes. ¿Ok? Bien. Continuemos entonces. Profe, Digamos, una preguntita aparte. La página que usted nos dio, Fat Secret, también hay una aplicación, ¿verdad? cuando tú te suscribes, puedes acceder a la aplicación, incluso en el celular, tú puedes ir consultando el valor de calórico y nutricional de los alimentos según el peso que tú necesites. O sea, no tienes que hacerlo todo por 100 gramos, sino te da la posibilidad de que calcules la cantidad exacta que tú requieres. Y no sé si a eso te referías. Sí, 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 sí. O sea, es la misma de que está en la página, ¿no? Sí, sí, es la misma. Justo ahorita les voy a hacer trabajar un ratito con la página del Fat Secret para que igual vayan familiarizándose un poco más. Ok. Fuentes. Vamos a hablar un poquito de fuentes. Ya hablamos de las fuentes, ¿no es cierto?, de hidratos de carbono y habíamos puesto los grupos de alimentos haciendo relación primero a los cereales y derivados, luego a los tubérculos, leguminosas y los productos, obviamente, donde existe azúcares añadidas, y al final teníamos a las frutas, ¿no es cierto?, y a los lácteos como fuentes no como fuentes, sino más bien como alimentos que contienen hidratos de carbono en su composición. Ya, cuando hablamos asimismo de fuentes de proteínas, es mucho más fácil incluso identificar porque aquí son grupos más pequeños los que vamos a nombrar. Por un lado están los productos cárnicos, ¿no es cierto? Dentro de los cárnicos estoy hablando de todos los géneros cárnicos, incluidos el pescado, los mariscos, los huevos y finalmente los productos lácteos y derivados, ¿sí? Entonces, estamos hablando de fuentes importantes de origen animal. Y en los productos de origen vegetal podemos mencionar primero a las leguminosas y posterior a eso a los cereales y frutos secos, como productos o alimentos fuentes de proteínas, ¿sí? Obviamente proteínas de alto valor biológico y proteínas de menor valor biológico, ¿no? Pero ya vemos que todas estas son importantes y qué es lo que debemos hacer para poder complementar. Entonces, las fuentes naturales de proteína de origen animal, todas las carnes, huevos y derivados lácteos. Y en el caso de las proteínas de origen vegetal, las incompletas, mencionamos primero a todas las legumbres, ya incluida ahí la soya, que es la que mayor cantidad de proteína tiene, frutos secos, cereales y algunos derivados. Por ejemplo, dentro de los pseudo cereales o los
los productos altamente proteicos dentro del grupo de los pseudo cereales es la quinoa. La quinoa tiene una cantidad súper alta de proteína, ¿sí? Proteína vegetal, pero tiene muchísima cantidad de proteína, ¿ya? Entonces, obviamente es un producto que tranquilamente puede complementarse con un fruto seco o con una leguminosa y nosotros poder complementar ese valor nutricional de aminoácidos, ¿no es cierto?, que necesitamos, ¿ya? Entonces, estas son las fuentes. En este momento nosotros les voy a poner una pequeña tarea así mismo en grupo, como hicimos la última vez. Profe, una Dígame, pregunta. Nicole. En el caso de la chía, ¿sería una proteína completa o incompleta? Incompleta, porque tiene origen vegetal. Ya solo las proteínas de origen animal son las completas, ¿sí? Esas tienen todos los aminoácidos. En el mismo producto, o sea, estoy hablando del mismo producto cárnico, en los huevos, en la leche, yo encuentro todos los aminoácidos, ¿sí? Y ya todos estos productos de origen vegetal, si bien tienen altos contenidos de proteína, pero su proteína es incompleta. Sí, es por eso que debo entonces mezclarla. La chía, por ejemplo, yo voy a mezclarla con algún tipo de leguminosa o, por ejemplo, tú hidratas la chía en una leche de almendras o en una leche de soya, entonces ahí sí vamos a tener la proteína completa. O sea, ahí sí vamos a estar mezclando, ¿no es cierto?, estos productos para poder asimilar las proteínas completas o todos estos aminoácidos que necesitamos, ¿ya? El caso de la chía estaría dentro del grupo de los pseudo cereales o de los cereales y derivados, ¿no? Aquí estaría la chía. La chía es considerada un pseudo cereal, ¿ya? Profe, y una pregunta, ¿hay de pronto un porcentaje de proteína en nuestro cuerpo? Como parecía, estoy bien de proteínas o algo. Lo que les mencionaba hace un momento, que en el caso de las proteínas de origen animal, el porcentaje que por cada 100 gramos sería entre un 20 a un 30% de proteína para que puedas considerar un alimento fuente de proteína. Ahora, hay productos vegetales que tienen incluso hasta un 50% de proteína dentro de su composición, pero como digo, el inconveniente con estas proteínas es que no están completas. O sea, tú puedes tener proteína como tal, ¿no es cierto?, en cada 100 gramos de soya. Tiene 50% del contenido de la soya es proteína, pero es proteína de origen vegetal. ¿Qué pasa con esta proteína? Que no va a estar completa. Entonces, obviamente vas a tener que incorporar otro alimento que me ayude a complementar, que va a tener este otro aminoácido que tú esperas, ¿no es cierto? Que está presente en un fruto seco, o está presente en un cereal, o está presente en una leguminosa. Entonces, al tú mezclarlo, entonces ahí sí se complementa, ¿no es cierto? Y ajusto, digo, los aminoácidos que necesito y los voy a consumir. Eso era de lo que, o sea, tenemos un porcentaje en nuestro cuerpo, ¿cuánto debemos tener de proteína? Si tenemos menos proteína, de pronto tenemos hierro o algo así. ¿Cuál es el porcentaje que debe tener el cuerpo? Entre un 12 a un 15% de proteína es lo que mi organismo necesita. Y recuerden, esto era al inicio, vimos en el pastel. Hidratos de carbono, 55-60% del total de la energía que yo consumo tiene que venir del hidrato de carbono. Entre el 12 y el 15% tiene que venir de la proteína, ¿sí? Y entre ¿cómo es? El 25 al 30% tiene que venir de la grasa, ¿sí? Entonces, ese es el porcentaje que nosotros hacemos referencia. Ahora, podemos también, déjenme, les abro. A ver, tengo ¿La justo... falta de proteína es lo que da falta de hierro? ¿La falta de proteína es lo que da falta de hierro o anemia? Por un lado está el hierro. El hierro generalmente sí está presente en productos de origen animal, sobre todo los productos cárnicos. Pero ojo, el hierro es un mineral, no es parte de la proteína. Obviamente, en la mayoría de productos proteicos tenemos hierro. Es por eso que relacionamos mucho el consumo de proteína con el hierro, porque obviamente es un alimento que está, o es un nutriente que está contenido dentro de los productos de origen
de origen animal, sí, pero no tiene mucho que ver el uno con el otro, o sea, están dentro del mismo alimento, pero su déficit es completamente diferente, sí, yo puedo consumir hierro en otro tipo de alimentos y no consumir carne, por ejemplo, y no voy a tener un déficit de hierro, ¿sí? Entonces, no necesariamente voy a relacionar el déficit de hierro con la cantidad de proteína que me está a mí faltando, ¿ya? Tengo aquí justo, a ver, les comparto en la guía, ustedes tienen este cuadrito, ¿ya? Ustedes pueden tener aquí una referencia de la cantidad de ingesta de proteína que deberíamos realizar por cada kilo de peso al día. Entonces, por ejemplo, si yo tengo de 18 años y más, ¿no es cierto? Soy una mujer, entonces debería estar realizando una ingesta de 1 gramo de proteína por kilo de peso al día, ¿sí? Con eso yo estaría cubriendo mi requerimiento de proteína, ¿ya? Y obviamente esta se va a relacionar con ese 12 a 15% que yo debo consumir en mi dieta diaria, ¿sí? Entonces, por ahí tengo 2 indicadores. Por un lado está el que toda la energía de mi día de proteína tiene que ser del 12 al 15%, ¿ya? Y si es que yo quiero calcular la cantidad en gramos que debo consumir de proteína al día según mi peso, puedo tener esta referencia de aquí, ya en el caso de una mujer de más de 18 años, debería estar consumiendo 1 gramo de proteína por cada kilo de peso. Si calculen, por ejemplo, este momento ustedes su kilo y calculen esto, multipliquen por ese gramo en el caso de las chicas y en el caso de los hombres, tenemos, bueno, sí, casi es la misma referencia, ¿no? Podemos calcular. Si ustedes se fijan, a menor edad se necesita mayor aporte de proteína. ¿Por qué? Porque justamente estamos en crecimiento. Entonces, al estar en crecimiento, yo voy a necesitar mucha más proteína porque estoy formando estructura. Bien, por eso es que a menor edad la cantidad de ingesta de proteína aumenta, ¿ya? Y obviamente voy creciendo, ¿no es cierto? Voy entrando en un estado diferente y necesitaré menor aporte de proteína. Ahora, ustedes se fijan aquí también que en el caso del embarazo, de la lactancia, mi aporte o mi ingesta de proteína, pucha, casi se triplica, cuadriplica. ¿Por qué? Porque asimismo Sí, 3 estoy veces más. permitiendo, ¿no es cierto?, que el niño se alimente o tengo que preparar a mi organismo para que obviamente el niño absorba todo ese nutriente que necesita, que en este caso es la proteína, para formar estructuras, ¿ya? Súper importante. Con esto queda respondida la pregunta. ¿Tenemos alguna duda? Joana, tú me preguntaste, ¿verdad? Sí, gracias, profe, está bien, está claro. Entonces, ojo, ¿no? Para poder calcular la cantidad de proteína tengo 2 indicadores aquí. Por un lado está el porcentaje de recomendación que me dan, que es de 12 al 15%, y por otro lado está la recomendación en gramos por cada kilo de peso que yo tengo, ¿no es cierto? De esa manera igual tengo la tablita de referencia que la pueden ustedes encontrar en la guía, ¿ok? Ya, voy a regresar a las diapositivas. Ya, ok. Continuemos entonces. Bueno, ya hablamos, ¿no es cierto?, de toda esta función que tiene la proteína. Ahora hablemos un poquito de qué es lo que pasa con la carencia de la proteína. ¿Qué es lo que va a producir? Primerito, una disminución de la masa muscular, ¿no es cierto? Si yo no estoy consumiendo proteína, entonces lo más probable es que mis músculos, ¿no es cierto?, vayan a perder su estructura y obviamente empiezo a perder peso, pero no estoy perdiendo peso en grasa, estoy perdiendo peso de músculo, de masa muscular, si es que dejo de consumir o si es que hay una carencia de consumo de proteína. Es por eso que, por ejemplo, los niños, sobre todo en zonas rurales, no consumen proteínas de origen animal. O sea, ¿qué pasa? Que los cuisitos, las vacas, los cerdos, todos estos animales, pollos y demás,
en el campo sobre todo pasa mucho que no se consume local, sino ellos venden o es su método de comercio. Entonces, ¿qué pasa? El niño no está consumiendo estos productos, por ende va a tener una carencia proteica. Son niños muy chiquitos que no crecen, ¿no es cierto? Que van a tener estos problemas relacionados con el crecimiento, ¿ya? ¿Qué otra cosa puede pasar cuando hay una carencia proteica? Que mi metabolismo se vuelva muy lento, que exista bajo rendimiento físico e intelectual, ya existe fatiga, apatía, deterioro de todo nuestro organismo. Entonces, ¿por qué es importante? Formadores de estructuras, las proteínas, y porque obviamente va a afectar a mi rendimiento físico e intelectual. ¿Ya? El máximo de proteínas que podemos ingerir sin afectar a nuestra salud es bastante delicado, sobre todo si hacemos referencia a las personas que realizan mucha actividad física anaeróbica, que quiere decir que trabajan mucho el músculo, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa cuando yo consumo lo adecuado y soy un deportista que está realizando actividad física? Obviamente, al realizar la actividad física, yo estoy utilizando esa proteína en formar mis estructuras, ¿no es cierto? O mi tejido, mi músculo. Cuando no hay ejercicio físico, no hay actividades, ¿no es cierto?, físicas que promuevan el consumo de estas proteínas para formar las estructuras, ¿qué pasa? El organismo va a tener que hacer mucho más trabajo en eliminar, ¿ya? ¿Cómo es? Va a tener que hacer mucho más trabajo en eliminar todo ese nitrógeno, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Existe ese crecimiento para el recambio proteico, ¿no es cierto? Existe ese uso de proteínas para ese recambio proteico. Entonces, ¿qué sucede con las células? Ya las células tienen que empezar a generar la energía cuando realizan esta actividad física, ¿ya? ¿Y qué pasa si es que yo no utilizo correctamente esta proteína, o estoy consumiendo más cantidad de proteína de la que yo debo en mi sistema de alimentación? Esa combustión se vuelve mucho más compleja y se dan o se producen mucho más residuos metabólicos, y uno de ellos es el amoníaco, ya que estos obviamente son tóxicos para el organismo. Entonces, si el organismo no es capaz de eliminar, ¿no es cierto?, este amoníaco, ¿no es cierto?, estos componentes tóxicos, este nitrógeno, ¿qué pasa? Esto puede ocasionar intoxicación, destrucción de tejidos, enfermedades de envejecimiento prematuro, ¿ya? Y uno de los problemas mayores es el tema de la gota. Sí hemos escuchado de la gota, ¿no es cierto? Solo en el Hobbit, ¿Solo en qué? en la película del Hobbit. La película, ya. Está bien. ¿Qué pasa? El organismo cuando tiene problemas de gota es porque no elimina correctamente este amoníaco y este amoníaco y este residuo de nitrógeno, ¿sí? Entonces, por eso se da el problema de la gota, por un exceso de consumo de proteína que no está siendo utilizada por el organismo. Ya no está formando tejidos con esa proteína porque Entonces, no da ¿se más acuerdan? abasto. Ya, dime, César. Eh, en una de las clases anteriores nos hizo eh, un trabajo sobre, ¿cómo se llama? Una dieta sobre solamente carnes. ¿Cómo se llama esa dieta? ¿Solo carnes? Entonces, Ah, ya no. Donde eliminamos hidratos de carbono, las dietas ya, keto, cetogénicas. exacto. O sea, Ajá. o sea, consumimos solo carnes por lo general. Entonces el organismo, por eso hay personas que se hacen flaquitas solo consumiendo carnes, y es porque el organismo trabaja más sin complemento, ¿verdad? Sí, exacto. Espérenme un ratito que no me di cuenta, pero están en todo aquí los chicos de la biblioteca. Ahí, ¿me escuchan? Sí, bro. Hola, Hola. Le escuchamos. chicos. Hola. Espérenme un ratito que está ahí. Ahí, ¿me escuchan? Sí, profe. Ya, estoy.
¿Se escucha ahorita? ¿Todo? No, no. A ver, vuelvan a hablar. Hola, hola. Sí, la escuchamos. Sí se escucha, profe. Ella no se escucha. Ya termino. Me tienen paciencia un ratito. Ya, entonces, sí, obviamente en este tipo de dietas el organismo empieza a transformar proteínas y grasas, deja de transformar o de trabajar los hidratos de carbono, entonces el metabolismo cambia, ¿ya? En este tipo de dietas sí se recomienda muchísimo que se realice se tiene que realizar actividad física para poder justamente transformar toda esa proteína y grasa que ingresa al organismo y que tiene que utilizarse como energía. Por eso es que este tipo de dietas nos ayudan a bajar muchísimo de peso. Personas que inician con estas dietas, al inicio, los primeros meses bajan mucho de peso. ¿Por qué? Porque al no tener hidrato de carbono que consumir, ¿no es cierto?, como energía, empieza a utilizarse las reservas de grasa, ¿ya? Y obviamente se empieza a utilizar como energía la proteína. Entonces, tiene que trabajar muchísimo más el organismo y empiezan esas pérdidas de peso. Ahora, obviamente estas dietas no se recomiendan realizarlas mucho tiempo porque justamente el cuerpo tiene que acostumbrarse. Es como cuando hacemos el cambio de gasolina. ¿Qué pasó con nuestros carros cuando empezamos a utilizar la gasolina eco en lugar de la que había? ¿Cómo era? ¿Se llamaba la otra? No, ¿cómo se llamaba? Ahorita hay la super y era la extra. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó con nuestros carros? Algunos. No todos les pasó, pero ¿qué sucedió? Se pone como más... Empezaron a fallar las máquinas, ¿se acuerdan? Pero no les pasaba a todos los carros, solo les pasaba a algunos. A los que tenían inyección, Ya, porque absorbían mucho, supuestamente, muchos residuos, porque no estaba bien carburada. ya, entonces, ¿qué pasa? Yo solo les quiero poner el ejemplo de los carros para que un poco entendamos cómo funciona. Si a mí me cambian, ¿no es cierto?, de gasolina, ¿qué pasa con mi cuerpo? ¿Qué pasó con estos carros? Empezaron a fallar, ¿no es cierto? Lo mismo pasa en mi cuerpo cuando metabolizo todos los nutrientes. Habrán ciertos organismos a los que les afecte más que a otros este tipo de procesos. Entonces, ¿qué pasa con estas personas que empiezan a realizar estas dietas sin consumo de hidrato de carbono? Cambian el chip de su organismo a utilizar la energía de otras fuentes. Entonces, esto puede cambiar así, pero notablemente el metabolismo de estas personas, dañando tal vez algunos procesos, sistemas, o a unas no les pasará nada, a otras sí. Entonces, es un poco lo que sucede. Cada organismo es completamente diferente el uno del otro. O sea, la dieta que a mí me sirvió durante 6 meses y que ahora estoy pucha hecho una reina, tal vez a otra persona no le va a servir. ¿Por qué? Porque cada metabolismo funciona diferente, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es tener cuidado y entender que si existe una recomendación de consumo, hay que obviamente respetarla y no generar mucho tiempo, ¿no? El uso de este tipo de tendencias, digo yo, porque ya no son ni dietas, las dietas tienen que ser siempre saludables y este tipo de alternativas que tenemos no siempre son la mejor alternativa para las personas que quieren cambiar sus hábitos o incluso bajar o subir su peso, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Bien, creo que voy a terminar sin trabajo con ustedes. Bueno, les mando a que hagan. Ya, entonces un poquito lo que pasa con las proteínas cuando se consume en exceso, ¿ya? Y luego vamos a ver qué es lo que sucede y cómo se digieren o se transforman estas proteínas. A diferencia de los hidratos de carbono que decíamos que su proceso de descomposición inicia en la boca, ¿ya? La digestión o la transformación de las proteínas en aminoácidos comienza en el estómago. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que el alimento tiene que pasar por todo mi tracto digestivo, llegar recién al estómago para que inicie su proceso de descomposición en aminoácidos. ¿Ya? ¿Qué hace o qué estimula el consumo, la entrada de las proteínas al estómago? Se empiezan a secretar productos como gastrina, la que estimula la formación de estos jugos ácidos o jugos peptídicos
ya que lo que va a hacer es ayudarme a descomponer. Además de eso, el estómago es capaz de producir estos jugos gástricos que son antisépticos y que matan la mayoría de los agentes patógenos que pueden ingresar en estos productos que son súper sensibles, ¿no es cierto?, a los microorganismos. Es por eso también que aquí podemos hacer referencia que cuando yo tengo una dieta vegetariana o no consumo ciertos productos proteicos, si estoy recién en cocina 2 y el profe José me obliga a comer un pedazo de carne cruda, según yo está cruda, pero tiene un proceso de desnaturalización. ¿Qué pasa? A muchas personas nos puede tal vez caer mal, ¿no es cierto? Nos puede hacer daño. ¿Por qué? No porque el producto haya estado en descomposición o haya estado en mal estado, sino porque nuestro organismo no está en capacidad de producir ciertos líquidos dentro de mi estómago para poder protegernos, ¿no es cierto?, de estos microorganismos que de forma natural van a ingresar con estas proteínas, ¿sí? Entonces, este proceso digestivo o el estómago es capaz de ayudarme a producir estos líquidos antisépticos para contrarrestar, ¿no es cierto?, los patógenos que puedan ingresar con la carne, ¿ya? ¿Qué pasa entonces cuando ingresaron estas proteínas? Se ha desnaturalizado gracias a estos pHs ácidos de estos jugos gástricos y de otros jugos que migran hacia el estómago para poder descomponer, ¿ya? Esto causa la hidrólisis de la proteína para que ésta sea mucho más accesible, ¿no? O sea, pueda asimilarse y puedan estos aminoácidos estar libres y poder entrar a la sangre, porque recuerden, todos los componentes nutricionales de la descomposición de todos los alimentos ingresan al organismo para poder ser utilizados por la sangre, ¿ya? Y ahí cumplen cada una de sus funciones. Entonces, recuerden, en el caso de las proteínas, empiezan su proceso de descomposición recién en el estómago. Si yo a la proteína le ayudé con un proceso de cocción, facilitaré ese proceso de descomposición en el estómago. Si es que no consumo, ¿no es cierto?, estoy consumiendo una proteína que no tiene ningún proceso de cocción, igual el proceso de descomposición va a iniciar en el estómago. Y es por eso que desde el punto de vista gastronómico, yo siempre recomiendo y digo que como gastrónomos deberíamos aprender a consumir productos proteicos, en este caso carnes, ¿no es cierto?, con los sistemas de cocción idóneos. Si es que un pescado yo lo tengo que cocinar solo hasta 55 grados, lo cocino solo hasta 55 grados. Si yo pienso que está crudo, en realidad no, o sea, está en el estado más adecuado para poder ser consumido y que yo pueda beneficiarme de las ventajas organolépticas. Ya el tema de descomposición, acuérdense, en el caso de las proteínas se hace en el estómago, ¿ya? Cuando yo ayudo a la proteína antes de ingresar con un proceso de descomposición o de desnaturalización, como por ejemplo, voy a hacer un ceviche y yo al pescado le puse o le cociné o le puse, ¿no es cierto?, en limón. ¿Qué estoy haciendo? Acelerando el proceso de descomposición, cosa de que el rato que ingresa, ¿no es cierto?, ya está mucho más, está tratado el producto, llega al estómago y el proceso de descomposición va a ser mucho más rápido, ¿sí? Ya no va a necesitar de tantos jugos gástricos, de otros componentes líquidos que descompongan, porque ya le ayudé yo antes con el proceso de cocción o con el proceso de desnaturalización a la proteína, ¿ya? No sé si es que ustedes relacionan un poquito, si alguien quiere comentar algo adicional de la clase que tenemos en cómo es química de alimentos, porque ahí obviamente ustedes profundizan mucho más esta parte química, ¿no?, de descomposición de la proteína. No sé si alguien tiene alguna pregunta o relacionamos esto, podemos comentar. ¿No? Así calladitos todos. Claro, o sea, la parte de los, o sea, proteínas compuestas y ¿cómo se llama? Las simples. No, verás, aquí en el caso de proteínas hablamos de sí, no simples, proteínas completas e incompletas. Ya, recuerden que las completas son las que tienen todos los aminoácidos y encontramos en productos de origen animal. Y las incompletas no tienen todos los aminoácidos y vamos a encontrarlos en productos de origen vegetal, pero para que sean completamente nutritivas vamos a tener que mezclarlas unas con otras y de esa manera podemos nosotros beneficiarnos de todos los aminoácidos.
Pero sí me gustaría un poquito que me comenten, ustedes revisaron la parte química, justamente lo que estamos en este momento hablando de la desnaturalización. No sé si tienen algo que comentar, está claro. Relacionamos un poco esta parte química desde el punto de vista gastronómico y nutricional. O sea, alguien más que tenga alguna pregunta, pues si no, hable el César y hable el César. Está todo claro, profe. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, hemos hecho clasificación, hemos conceptualizado las proteínas, hemos visto la fuente, hemos revisado, ¿no es cierto?, cómo es que se descompone y me gustaría hacer grupos de este momento para que asimismo, como la vez anterior, complementen esta clase de hoy con una actividad. Está cargada este momento en el CIF. Ustedes pueden hacer consulta en la página del Fat Secret para hacer la clasificación. La misma actividad que hicimos el día miércoles con los hidratos de carbono, vamos a hacerla hoy, pero con proteínas. Y me gustaría que ustedes enlisten 10 proteínas de origen animal y vegetal, sí, pero que obviamente hagan esa diferenciación. Está nuevamente cargada el formato de la ficha para que ustedes puedan llenarla. ¿Les parece que haga los grupos de este momento? ¿Hago así mismo o quieren hacerlo ustedes? Clase, profe, con los mismos grupos. No necesariamente, o sea, eso digo, ¿les hago yo los grupos o ustedes quieren decirme para... Nosotros igual. O sea, los mismos, nosotros los armamos. ¿De cuántos? Estamos 17. Serían 6 grupos de 3, no, 6 grupos, 5 de, a ver, somos 18, 6 grupos de 3, no, pues son 18 conmigo. Ya, tendrían que ser 6 grupos de 3 y uno de 2. O sea, 5 grupos de 3 y uno de 2, así sería, ¿no? Sí. Ya. Entonces, díganme para poderles crear. Les decimos quiénes integramos los grupos. Ya, a ver, díganme. Nicole, ¿con quién? Nosotros, profe. A ver, Nicole, Campo Verde, Martita. ¿Y quién más? No, profe, es Joana, Luis y Marta. Marta, ¿quién más? Joana y Luis. Yo, profe, Joana Schubert y Luis Mendieta. Mendieta, ¿no? Luis Mendieta. Ya, César Espinosa y Edgar Valenzuela. A ver, César Espinosa, Belecela y ¿quién más? ¿Alguien que se quiera colar? ¿O dejo ese grupo de 2? Sí, estaría bien. Ya, dejo ese grupo de 2. Vamos, el siguiente. ¿Quién más? Profe, Erika Durán, Saboya Alvarado y José Rojas. Perfecto. ¿Quién más? Dominic Tenesaca. A ver, Tenesaca. ¿Quién más? Rani Chapa. ¿Quién? No escuché, disculpe. Rani Chapa. A ver, Tenesaca, Chapa y... Javier Angamarca. Ya, me falta entonces
Bueno, la Mariana siempre entra en dos computadores o dos, siempre tiene dos accesos. Ya, ¿quién más? Paul Matute, ¿con quién? Profe, no sé. Diana, ¿está por ahí? Y Mariana le voy a poner, ¿ya? Y el último grupo, Nicole y Antonio. Sí, profe. Ahí están las sesiones hechas. Asimismo, voy entrando en cada una de ellas para que si tienen cualquier duda, pues me comenten, ¿ya? Vayan entrando, por favor, a las sesiones. El gordo es el colmo, ya, me viene a decir cosas. ¿Qué es gordo? El gordo. Usted tiene nomás con gordo. Esto no le compré ese cuento. No, ese yo le di al gordo y recién me devuelve, que no quiere, dice. No se ponga. Oye, ¿qué dijiste? ¿Y cómo sabes? Si pero ayer estuvo. ¿Cómo me voy a relajar? Pero si no ha estado ni con síntomas, con nada, José. Ay, no me jodas, gordo. No seas así, José. Verás que hemos estado tantos ahí, así. Él está conmigo y con los primeros y todo, 1000 gentes ahí. ¿Qué dices que te he dicho una de las chicas? ¿De las compañeras? Pero ¿y él no te ha dicho nada? Claro, pues te estoy diciendo, si estamos tantos. Ay, gordo. Ya.
La veo bien. Ya, muy amable, gracias.